Capítulo 4. La Pascua del 2020. Cuando empezó el nuevo año del calendario gregoriano, Dios me habló de una manera que no esperaba. Claramente me dijo que debía de moverme por la fe a España nuevamente. Y si no lo hacía, quedaría postrada en el desierto y moriría en el desierto. Ante tan tremenda revelación me sentí un poco asustada e inmediatamente comencé a preparar ese viaje. Por ese entonces mis fondos financieros no eran abundantes y no sabía si podía enfrentar un viaje así. Pero no me quedaba otra alternativa que obedecer la voz de Dios que había venido con tanta claridad a mi alma. Y tampoco me gustaba pensar en morir en el desierto. Así es que ajusté mi cinturón, como dice nuestro querido apóstol Chuck Pierre, y salí rumbo a Barcelona, tal como Dios me lo mostró en sueño, desde Buenos Aires a Barcelona el 28 de enero del 2020. Aquí quiero compartir algo más que me impresionó de su libro Profecías de la Pascua 2020. Dice así: mientras tomaba mi tiempo con el Señor en enero primero del 2020, Él me habló estas palabras: ajusta tu cinturón. Me quedé perplejo y maravillado. Primero que todo, un récord de proyecciones económicas está ocurriendo. Los profetas estaban prediciendo rompimiento. El mundo parece estar corriendo en curso, pero Dios, cuando persigo su voz, vi que esta frase podía tener mucho significado. Ver la provisión moverse hacia una dimensión diferente y la necesidad de sacrificar y bajar tu estándar de vida. Tener menos dinero hoy que en un periodo de tiempo anterior, lo cual hace un cambio en nuestros hábitos de gastar. Reducir restricción o limitar el presupuesto. Vivir más modestamente mientras haces sacrificio financiero. Gastar menos y vivir más cuidadosamente. Ajusta tu cinturón. Estaba diciendo que viene de una era de depresión. Realmente reflexioné de lo que estaba escuchando cuando Dios me dijo algo como esto: debemos empujar por más revelación. Cuando estaba con el Señor, Él continuó diciendo: cuando mi pueblo entra a una estación de ajustar sus cinturones, voy a enseñarles a hacer explosiones. Esto empieza ahora. Continuando con mi relato del llamado de Dios a volver a España, cuando llegué al aeropuerto para salir de viaje, había gastado casi todo lo que tenía en ese viaje. Entonces me dicen en la entrada donde presentamos el boleto de avión que debía tener un boleto de vuelta. Y yo no lo tenía. Tuve que pedir prestado con mucha vergüenza para pagar el pasaje de vuelta. Me sentí tan mal por esto. Dios sabe cuánto. Pero llevaba muy poco dinero esta vez. Solo tenía que trabajar la fe en esta ocasión también. Y créame que sí trabajó. Como Dios me había mostrado en sueños, saqué pasaje a Barcelona, aunque yo iba a Madrid, donde me esperaba una hermana que había conocido anteriormente. No llevaba ninguna carta de invitación o demostración de mucho dinero para llegar a España. Y por ese entonces comenzó a ser un requisito. Pero solo llevaba mi fe en aquel que me había llamado y yo tenía que responder a su llamado. Dios nunca falla. Cuando llego a Barcelona comencé a hacer la fila para el sellado del pasaporte y mientras esperaba mi turno comencé a ver cómo algunos tenían dificultades para entrar y los dejaban a un lado y me dije: Señor, estoy en tus manos. Cuando me tocó el turno, me acerco a la ventanilla con mi pasaporte, el oficial lo tomó en sus manos, ni siquiera me miró. Ni me preguntó nada, como lo suelen hacer siempre. Solo puso su sello y me dijo: pase. Me quedé perpleja. En ocasiones anteriores, en los otros viajes que hice, me preguntaban a dónde iba y cuánto tiempo pensaba quedarme. Y esta vez solo me dijo: pase. Esto fue el poder de Dios demostrado en mi vida. Desde allí tomé un autobús hacia Madrid, donde ya me esperaba una hermana que había conocido de los viajes anteriores. Estaba terminando el mes de enero del 2020. Yo trataba de conseguir algún trabajo para devolver el dinero prestado para el viaje de vuelta. Pero Dios no lo permitió, aunque lo procuré.
Se empezó a escuchar la voz de alerta de las personas viviendo allí, que un virus había aparecido en China, y al parecer era muy contagioso. Luego los informes empezaron a hablar de Italia, que estaba siendo muy azotada por el virus. No pasó mucho tiempo cuando en España comenzaron los casos de muertes, que fueron aumentando velozmente. Tanto así que en una sola noche se reportaron 900 personas muertas en Madrid. Esa era una cantidad espantosa y las autoridades de los hospitales no daban abasto para tantas muertes, así que incineraban los cadáveres y ni siquiera entregaban las cenizas a sus familiares. Encontré una señora haciendo fila para entrar al supermercado y estaba muy enojada y me contestó muy descortés. Yo no hice caso, pero cuando entramos al supermercado me dijo: perdón, señora, mi forma de hablar, lo que pasa que ha muerto un familiar por el COVID-19 y ni siquiera las cenizas nos han querido entregar. La comprendo, le dije calmadamente. El dolor se vivía en todas las calles de Madrid donde yo quiera que estuviera, pero en el lugar que estaba hospedada éramos ya como 10 ocupantes de un departamento de 2 pisos. Era demasiada gente allí y eso no era recomendable para la situación. Empezaron a decir en las noticias que al parecer las personas de más de 60 años eran candidatos fuertes para contraer el virus. Y por ese entonces yo tenía 64 años, así que calificaba perfectamente para ser contagiada y a su vez contagiar a alguien con el virus. Tenía que entrar y lavar las zapatillas con alcohol, pasar alcohol a mi ropa, en fin, era toda una ceremonia para entrar a la casa donde estaba viviendo por ese entonces. Pero la gente allí entró en pánico y el pánico hace hablar y pelear a la gente, aunque uno no diga ni una palabra. Solo pasaba el tiempo orando, tenía que salir a hacer las compras de mi comida y trataba de cocinar cuando nadie estuviera en la cocina. Pero aún así el ambiente se ponía cada vez más tenso y todos los ojos estaban sobre mí. De eso estoy segura porque cuando cargamos la unción del Señor sabemos que tenemos enemigos por todas partes. Entonces me dispuse, por la fe, empezar a buscar cómo rentar una habitación en algún lugar, quizás más alejado de la ciudad. No era fácil hacer esa búsqueda. Fui a ver una habitación a las afueras de Madrid, pero noté que estaba muy húmeda y bastante deteriorado el lugar y seguí buscando. Pero cuando llegaba a la casa donde estaba hospedada, recibía toda clase de amenazas porque salía a la calle y supuestamente no se podía salir a la calle. No teníamos mascarilla, ya se habían acabado en todas partes, solo usábamos pañuelos para tapar la nariz y la boca. Yo usaba un abrigo de cuello que lo subía por encima de mi nariz y eso era todo lo que podía hacer. No había ese alcohol especial porque se había agotado, así que usábamos perfume o algo que tuviera alcohol. Recuerdo haber duplicado la dosis de vitamina C para tener buena defensa porque vivía con mucha gente a mi alrededor. Pero no sentía temor alguno de salir a la calle o hacer las cosas que necesitaba hacer. Al recibir continuamente tantas amenazas, como de llamar a la policía para que me arrestaran o me impusieran una multa, decidí ir yo mismo a la jefatura de policía más cercana, y no era tan cerca, tuve que caminar bastante, pero lo hice. Llegué a la jefatura y expuse mi problema con esta familia y mi necesidad de conseguir una habitación con menos gente. El agente de policía me dijo que estaba en todo mi derecho de hacerlo y que nadie me arrestaría por estar buscando una habitación, que no me hiciera problema, no necesitaba ninguna orden especial y si alguien me requiriera algo solo le tenía que decir lo que le estaba diciendo a él y sería suficiente. Bueno, ya más tranquila volví a la casa donde estaba parando y esa gente estaba enloquecida. La dueña de la casa me trató muy mal. El pánico que tenía era terrible, tal como yo lo había soñado en el año 2016. Ya no sabía qué hacer, seguí mi búsqueda ya más acelerada por internet y encontré un lugar a las afueras de Madrid, en un pueblito pequeño, y cuando me pongo en contacto con la dueña de la casa me dice que era argentina. Y eso me gustó bastante. Así que hice el trato telefónicamente y al siguiente día a las 8 de la mañana había llegado a su casa en un taxi Uber que me llevó. Nadie nos detuvo en todo el camino y sabía que revisaban todos los taxis, por ese entonces la policía y la Guardia Civil. Pero Dios estaba conmigo y nadie nos detuvo y llegamos con toda bendición a un pueblito pequeñísimo donde alquilé una habitación en el 3er piso con una ventana que tenía vista a todas las montañas de Madrid, que por ese entonces estaban llenas de flores. Un lugar bellísimo con menos de 1000 habitantes y mucho campo donde caminar.
porque en la ciudad no se podía caminar. Dios había preparado un lugar estratégico para pasar la Pascua del 2020, donde Dios me bendijo grandemente y me guardó poderosamente. Mientras cada día salía a caminar por el campo, oraba bastante para que Dios me diera un nuevo celular, porque estaba tan solo con un celular que había comprado usado en Madrid por 100 euros y ya casi no funcionaba. Eran tantos los llamados y atención espiritual que hacía que ya el celular no aguantaba más. Empecé a orar por un celular nuevo, porque la ocasión requería de un buen teléfono para ayudar a tantas personas que se ponían en contacto conmigo pidiéndome oración o un mensaje de Dios. Pero mientras tanto, ese celular gastado y viejo tuvo que responder por la fe, porque recibía llamados de todas partes donde me hubieran conocido o donde había estado predicando en el pasado. Por ese entonces me habían puesto en un grupo de oración de WhatsApp y había hermanos y hermanas de todas partes del mundo comunicándonos y dándonos palabras de aliento. Un día recibo un mensaje extraño de alguien que no conocía. Era una hermana de México que se había conectado conmigo por ver el número en el grupo de oración. Ella me dice que tuvo un sueño y en el sueño el Señor le decía que tenía que hablar con su sierva Diana, pero ella no conocía ninguna sierva llamada Diana y no sabía dónde estaba esa persona. Cuando empezó a mirar los contactos del grupo, encontró uno que llevaba mi nombre y se dijo, esta será la sierva que me dice el Señor. Así fue como pude atenderla y ayudarla espiritualmente con todo lo que necesitaba. Capítulo 5. Paz en medio de la tormenta. Cosas muy lindas me sucedieron por aquellos días, aunque afuera había cantidad de gente muriendo hasta en las calles sin que nadie los recogiera. Los cadáveres pasaban días en las calles y en los departamentos y las autoridades no daban abasto para recoger tantos muertos. Eso fue terrible, pero yo estaba tranquila allí en el tercer piso de una casita muy pintoresca en medio del campo. Recuerdo pasearme por bellos lugares de árboles de olivos y sentarme en una roca a alabar al Señor, y hasta algunas veces danzaba en las calles y parques en la presencia del Señor. El único problema que tenía era que el dinero que me quedaba era escaso y tenía que pagar esa habitación que estaba rentando. Empecé a orar a Dios y recuerdo que un día le dije a Dios, Señor, si ha llegado el día de partir, quiero estar a cuentas contigo, para que me recojas en tus brazos y me lleves contigo. E inmediatamente sentí claramente la voz del Señor que me dijo, aún no has terminado de escribir tu historia. Comprendí entonces que no había llegado la hora de partir y me quedé tranquila, dispuesta a terminar de escribir mi historia. Un día, mientras oraba intensamente por la provisión de Dios, escuché la voz del Señor que me decía, ya abriste una cuenta bancaria y sabes cómo usar el PayPal porque lo hiciste en Perú. Y le respondí, sí, sé hacer eso. Señor, haré lo que me dices, pero solo tú serás el responsable de llenar esa cuenta de banco que solo tenía 100 euros depositados. En los próximos días comencé a tener llamados telefónicos inesperados de mi familia. Mi hermana me decía que el pastor de su iglesia, a quien ni siquiera conozco, había juntado una ofrenda especial para mí. Luego una hermana a la que nunca he visto tuvo un sueño conmigo y sintió fuertemente en su corazón enviarme una ofrenda. Y así de un lado u otro venían las ofrendas especiales enviadas a través de PayPal, porque los otros canales de envíos de dinero como MoneyGram o Western Union estaban totalmente cerrados debido a la pandemia. Esas fueron las maravillas de Dios hechas por mi vida y Dios se encargó de llenar esa cuenta bancaria sin que yo me moviera del lugar. Toda la gloria es para mi Señor. Quiero decir aquí que hasta que terminó toda esta prueba tan terrible para mí, sin trabajo, sin la posibilidad de hacer nada para suplir mi necesidad, el Señor nunca me hizo faltar nada en mi vida. A nadie pedí prestado nada y a nadie le quedé debiendo nada en todos esos años. Solo faltaba la deuda que tenía impaga del boleto de vuelta que me habían pedido al salir de Buenos Aires a Barcelona. Traté de buscar el reembolso del dinero, pero la aerolínea no podía reembolsar el dinero. Solo me daban un bono para usarlo viajando donde quisiera. Pero Dios
Aleluya. Pasaron algunos meses y de pronto recibo un email diciéndome que podía recobrar el dinero del pasaje de vuelta llenando un cierto formulario que me estaban enviando por email. Entonces llené el formulario y me dijeron que el dinero sería depositado en el banco de la tarjeta de crédito que había usado. De esa manera Dios me permitió devolver ese dinero y ya no tenía deuda alguna. Eso es lo maravilloso de Dios. Él mueve todos los hilos que tiene que mover para responder a sus hijos que estuvieron dispuestos a dar el paso de fe que Él nos pide que hagamos. Dios nunca falla. En ese pequeño pueblo de la Sierra de Madrid estuve hasta que terminó la cuarentena y entonces nos permitían movernos a otro sitio y elegí estar más cerca de la ciudad porque allí no había ni supermercados, no había nada. Lo más cerca era como media hora de viaje en autobús. Así prontamente me moví solita porque no podía llamar taxi a ese lugar. Así que tuve que usar solo el autobús que llegaba hasta allí pocas veces al día. Tuve que hacer 2 viajes para poder llevar todas mis cosas porque estaba sola para todo ese transbordo. Pero Dios me dio las fuerzas necesarias para moverme a otro sitio, donde encontré una señora con un departamento más amplio, donde renté una habitación. Para mi sorpresa, cuando llegué con todas mis cosas, la señora había sido diagnosticada con el COVID-19 y estaba encerrada en su habitación y salía solo con su mascarilla y guantes. Ella separó todos los utensilios que yo iba a usar para que no se mezclaran con los de ella. Yo salía al supermercado cantando una canción que cantaba en mis años de juventud, por los años 1977, 1978, que decía: la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. Fue algo maravilloso como Dios me guardó. De allí hice contacto con una pastora argentina que tenía su iglesia en la provincia de Salamanca. Esa fue una etapa maravillosa para mí. En medio de una pandemia que había sacudido a todo el mundo, a mí me había dado una hermosa oportunidad de bendecir a mucha gente necesitada, no solo con la palabra de Dios, sino con mi propio testimonio de fe. Cuando llegué a Salamanca me ubicaron en la casa de una hermana que rentaba habitaciones y tenía 3 hermanas jóvenes más viviendo con ella. Cuando me instalé en la habitación que tenía para mí, inmediatamente escuché la voz del Señor que me dijo: aquí hay COVID-19. Entonces trataba de comer cuando ya todas habían terminado de comer sus comidas y aunque me invitaban a comer con ellas, les decían que no podía porque tenía una dieta especial de comida y esperaría hasta que ellas terminaran de cocinar. Pasaron unas 3 semanas y convivimos con la pastora argentina, a quien aprecio mucho. Convinimos con la pastora argentina que irme a vivir al templo donde tenían una pequeña habitación para arreglarla y la oficina que por ese entonces usaba para hacer los programas de radio. Después de moverme con todas mis cosas, la enfermedad del COVID-19 se desató en la casa donde estaba y todas fueron puestas en cuarentena. Y la dueña de casa estaba muy mal, según me dijeron. Dios me libró soberanamente como solo Él puede hacerlo. Estábamos alcanzando muchos países a través de la radio. Recuerdo gente escuchando desde Canadá, Irlanda, Sudamérica, Estados Unidos, en varios países, y yo estaba emocionada con ese trabajo que Dios me puso a hacer. Fue un tiempo intenso donde se veía gente que se suicidaba, gente llorando en las calles y muchas cosas intensas que sucedían a diario. La gente que no creía en Dios no tenía consuelo de nadie y tan solo buscaban el suicidio, desesperados por todo lo que se veía. Fue un tiempo bastante difícil en toda Europa, pero Dios tuvo un especial cuidado conmigo a pesar de que yo no tenía hogar, no tenía ningún familiar cerca. Mi familia estaba a miles de kilómetros de distancia. Recuerdo que cuando se desató la pandemia pensé en volver a Argentina, pero no estaba muy decidida porque en Argentina no tengo ningún familiar, porque todos viven en Texas y a Texas no podía llegar.
Solo me quedaba mi hijo en Perú, pero para ese entonces tampoco mi hijo podía recibirme. Así que lo mejor era quedarme allí en España, donde no había nadie para mí, solo Cristo, la mejor compañía del mundo. Estaba tan entusiasmada con la programación radial que tenía cada día hasta las 2 y 3 de la mañana, transmitiendo cada día, y me llegaban los reportes de todas las personas que estaban escuchando la palabra, las oraciones, las alabanzas, también testimonio de sanidad y liberación del temor que los atormentaba. Prontamente empezamos a hacer algo por el Zoom, como todos los cristianos hacían algo. Ideamos una conferencia grupal con varios pastores de diferentes países. Después de eso decidimos hacerlo por YouTube, que tenía una mejor recepción. Así que los pastores me mandaban sus videos y yo hacía la dura tarea de unirlos y confeccionar una conferencia grupal. Allí tenía pastores de Nueva York, Texas, Perú, Argentina, España y Nicaragua. Un hermoso grupo que compartimos la palabra para transmitirla por YouTube y Facebook. Fue un hermoso trabajo que alentó a muchas personas que nos escucharon. Tenía un deseo en mi corazón, pero no logré hacerlo por ese entonces, y era hacer un noticiero del reino, porque las noticias en la tierra eran tan horribles que yo sentía la necesidad de hablar del poder de Dios en medio de tanta calamidad aquí en la tierra, y sabía que en medio de todo el caos que estaba viviendo el mundo entero, Dios todavía se estaba glorificando en muchas vidas que confiaban fervientemente en Él, y estaba llevando de vuelta a su presencia muchos corazones que se habían enfriado o se habían apartado de su presencia. Pero Dios me concedió más tarde poder realizar ese noticiero del reino, que fue el nombre que le puse, transmitiendo todo lo que Dios hacía en cada rincón del mundo. Así pude compartir cómo Dios se estaba moviendo, salvando almas, trayendo avivamiento en medio de países musulmanes, en lugares distantes del mundo. También el avivamiento en California y en varios estados de Estados Unidos, en Francia, España, Israel y en África. Fue un trabajo maravilloso donde Dios me comisionó a levantar su nombre en alto. Él es el Dios poderoso que opera en cada estación, aunque sea una estación de crisis. Siempre Él está dispuesto a seguir obrando milagros, prodigios y maravillas en todo el mundo. Capítulo 6. La fidelidad de Dios. Estuve más de 7 meses en Salamanca haciendo un poco de todo. Ayudaba a recaudar fondos para el pago del templo, porque en aquellos días no había suficientes diezmos. Por la misma plaga, muchos quedaron sin trabajo, así que había que hacer cosas para vender y juntar los fondos necesarios para que la iglesia siguiera en pie. Quiero testificar aquí que esta iglesia fue una de las pocas que permaneció abierta, porque en España todas las iglesias donde alguna persona moría a causa del COVID-19 se cerraba inmediatamente. Pero en esta iglesia, donde estaba orando día por día en el templo, Dios no permitió que ninguna persona perdiera la vida. Muchos fueron contagiados, pero nadie murió. Esa fue la gloria del Señor. Mi trabajo principal era orar y estar en comunión con Dios diariamente mientras hacía todas las labores necesarias para llevar la palabra de bendición a todos los países que nos escuchaban. Después de un largo tiempo de trabajo, llegando ya el invierno, Dios me dio un sueño que trataba de interpretar. Venía una gran tormenta al lugar donde estaba y yo salía decidida a seguir mi viaje en medio de toda esa tempestad. El viento era tan fuerte que la gente volaba por los aires y moría, y recuerdo que yo caminaba por una calle en subida con todo el viento soplando en mi rostro, pero no me arrastraba, sino que con una fuerza sobrenatural seguía caminando cuesta arriba hacia mi destino. Realmente fue un sueño profético donde Dios me señalaba que tendría que seguir mi camino a pesar de todas las imposibilidades que tenía.
Llegó el momento de salir, tenía que volver a Madrid, necesitaba recibir mi jubilación de Argentina y solo tenía la posibilidad de hacerlo en Madrid. Pero esa era la ciudad más azotada por el virus, donde sucedió la mayoría de las muertes. Pero aquel sueño me había dado la seguridad de que Dios estaba conmigo y aunque la tormenta sea muy fuerte y el viento soplaba en mi rostro con fuerza, Él me daría la fuerza necesaria para hacer lo que tenía que hacer. Me dispuse a viajar a Madrid. Tuve algunos obstáculos, pero nada grave. Y Dios prontamente me ayudó en todo sentido para poder tener mi jubilación en España. Eso fue alentador para mí, porque necesitaba tener ese dinero para mis alimentos. Mi familia seguía ayudándome para poder rentar una habitación. Y aquí quiero detenerme para contar un testimonio maravilloso con mi hijo primogénito David, que en aquellos momentos estaba pasando un tiempo muy difícil, no solo con su trabajo, sino también con su matrimonio que se había deshecho. Dios puso en mi corazón pastorear ese corazón quebrantado por el dolor, pero a la misma vez fui testigo de cómo Dios transformó la vida de mi hijo de una manera maravillosa, como solo Dios lo puede hacer. Mi hijo se volvió a Dios con todo su corazón y su trabajo comenzó a prosperar y a prosperar de tal manera que empezó a mantenerme en el pago de la renta de la habitación donde quiera que me moviera. Y aún para mi cumpleaños me regaló una computadora nueva en la que hoy estoy escribiendo este libro. No fue una gran computadora, pero me sirvió y aún me sirve orando por ella. Dios está aún funcionando. Mi hijo quería comprarme algo mejor, pero yo no quise que gastara tanto dinero por mí. Quizás todavía tengo un poco de espíritu de pobreza, pero sigo buscando mi liberación. Aún así, Dios comenzó a bendecirlo y sobrenaturalmente recibía dinero de donde él no pensaba, pero Dios suplía sus necesidades y todavía tenía para enviarme cada mes lo que necesitaba. Eso es sobrenatural en un tiempo de pandemia en que todo el mundo perdía sus trabajos, eran reducidas sus ganancias. Mi hijo recibía cada vez más dinero y lo ascendían de posición y le aumentaban el sueldo. Si Dios no está allí, dime, ¿quién puede hacer eso en plena pandemia? Dios se movió de muchas maneras diferentes para suplir mi necesidad y cada día era un nuevo milagro que experimentaba con Él. Una de las cosas maravillosas que hizo Dios apenas había llegado a Madrid fue que pude abrir una cuenta bancaria para poder hacer que la jubilación me fuera depositada en esa cuenta. Estuve averiguando en varios establecimientos bancarios de la ciudad y muchos exigían un seguro médico, otros una cierta cantidad de dinero que yo no tenía, hasta que llegué a uno que parecía más aceptable lo que pedía, pero tenía que reunir un gran grupo de comprobantes y estaría estudiando mis papeles como unos 8 o 10 días según me informaron. Fui al sitio donde estaba hospedada y empecé a reunir lo mejor que pude todos aquellos requisitos. Cuando ya parecía estar bastante completa mi carpeta, volví al banco y esperé para entregar los papeles, pero noté que ya no estaba la persona que me había atendido anteriormente. Y de pronto se acerca una mujer, al parecer empleada del banco, y me dice, ¿usted quiere abrir una cuenta en este banco? Le respondí que sí, y me hizo sentar en su escritorio y entregué la carpeta de papeles que llevaba. Esperaba que me dijera que volviera en 8 o 10 días para ver si me aceptaba. Pero se tardó unos 5 minutos, me miró y me dijo, ya está todo listo, su cuenta está abierta y en una semana recibirá por correo su tarjeta de débito. Me quedé tan asombrada que lo consideré como un milagro de Dios, ya que después de esa semana en que recibí mi tarjeta de débito y la activé, todo se derrumbó de repente y todo negocio, bancos, etcétera, fueron cerrados a causa del COVID-19. Cosas como esta empezaban a repetirse de muchas maneras. La mano de Dios se movía a mi favor en todas partes. Yo tan solo observaba el favor de Dios para con mi vida en cada movimiento. Como dije al comienzo, esperaba llegar a España y poder tener un trabajo para devolver el dinero prestado para el pasaje de vuelta que me exigieron en el aeropuerto, pero no conseguí ninguno.
Quiero detenerme aquí para contar mi testimonio y la palabra profética de Dios que recibí en el año 2008, cuando un día Dios me habló claramente que ya no trabajaría secularmente sino solo para su reino. Aunque Dios me lo había revelado, yo siempre buscaba no ser carga para mi familia, quienes siempre estuvieron dispuestos a ayudarme. Es por lo que siempre estaba buscando la manera de poder trabajar y ganar mi propio sustento. Pero una y otra vez Dios no me permitió trabajar y yo solo recordaba aquellas palabras proféticas que Él me había dado en aquel año. Desde ese año 2008 hasta hoy, 2024, nunca pude trabajar y Dios sostuvo mi vida sobrenaturalmente, como solo Dios puede hacerlo, demostrándome que para Él nada es imposible. Dios siguió haciendo maravillas en mi vida, ya que la sucursal de mi banco en Madrid actuó de intermediario para ayudarme a recibir mi jubilación en España, cosa que no se puede hacer en un tiempo normal, pero este era un tiempo muy anormal en todas partes del mundo. Y en vez de afectarme esta pandemia, por el contrario, me ayudó en muchos sentidos. Aquella sucursal de mi banco en Argentina movilizó todos los papeles y en muy poco tiempo llegó el depósito de mi primer pago en el extranjero. Fue algo realmente sobrenatural lo que viví y doy gracias a Dios por su gracia inmerecida que Él nos da día a día en la vida cuando estamos dispuestos a servirle y a hacer lo que Él nos pide. Durante un tiempo tan terrible, viendo las cosas que sucedían a mi alrededor, parecía que Dios había tomado un especial cuidado para con mi vida. Me libró de mucha gente malintencionada que quería cobrarme de más o que quería robarme, pero Dios me libró una y otra vez de todas esas personas con su mano poderosa. Capítulo 7. Viajes misioneros en medio del COVID-19. En abril del 2021, cuando todavía no podíamos sacarnos las mascarillas, muchas iglesias aún cerradas sin poder funcionar, yo estaba ya haciendo planes para lo que Dios me había puesto en mi corazón y era llegar a la ciudad de Alicante en la costa del Mediterráneo. No conocía a nadie allí, pero Dios había puesto en mi corazón el poder llegar a ese lugar. Así es que yo me alisté, cuando ya todo fue solucionado en Madrid, para viajar a Alicante. Solo que tenía que esperar hasta el mes de abril, la Pascua del 2021, para poder cambiar de provincia, según las leyes lo requerían. Aún no se había inventado la vacuna para el COVID-19, pero yo seguía viajando y llevando la palabra a todas partes donde Dios me llevaba. Llegó el gran momento tan esperado y partí para Alicante con mis 2 famosas maletas y sin conocer a nadie, alquilé por internet una habitación cerca de una de las playas de Alicante. Cuando llegué a esa provincia fue algo maravilloso lo que pude conocer. Unos paisajes tan preciosos que recuerdo llorando mientras daba gracias a Dios, observando esas olas tan preciosas, ese mar tan hermoso como es el mar Mediterráneo, y me sentía tan pequeñita para que Dios hiciera tantos milagros en mi vida. Solo podía derramar mis lágrimas de gozo, agradeciendo a mi Señor por darme esa tan hermosa oportunidad de conocer lugares tan bellos, llenos de vida y paisajes, y era como estar soñando con los ojos abiertos. Hoy tengo preciosos hermanos, hermanas y pastores amigos que quedaron muy agradecidos a Dios de conocerme y trabajar juntos para el reino de Dios. Quiero decirte que prediqué como nunca en las calles, evangelizando a jóvenes, niños, ancianos, en español y a veces en inglés, porque hay gente que viene del Reino Unido y también de Inglaterra. Asistí a una pequeña iglesia que tenía 2 años de vida y estaban haciendo mucha evangelización por internet y en las calles. Ya cuando pudimos sacarnos esas mascarillas terribles, empezamos a salir a las calles, a hablar a todo tipo de personas. Un trabajo maravilloso que siempre me gustó tanto hacer.
Allí en esa iglesia recibí muchísima bendición. Dios hizo milagros en mi vida, sanidad y muchas cosas que seguí recibiendo del Señor en ese lugar. Doy gracias a Dios por ese trabajo tan maravilloso que Él me permitió hacer en las calles, hablando con todo tipo de personas, viendo a jóvenes, niños, recibiendo a Cristo en las calles, en las plazas y en lugares públicos. El Señor me permitió conocer tantos lugares como nunca había pensado conocer. Paisajes bellísimos y lugares donde iba a orar por las mañanas temprano, buscando la presencia de Dios, escuchando esas olas majestuosas que golpeaban en la arena. De norte a sur conocí cantidad de lugares preciosos como nunca había visto en mi vida. Y sinceramente ya no tenía palabras para agradecer a Dios por toda su misericordia de permitirme conocer tantos preciosos lugares que me motivaban a orar más y más en su presencia. Trabajé predicando por internet a todo el mundo en una programación que tenía la iglesia donde asistí. Y predicaba en las calles también. Fue un tiempo inolvidable. Recuerdo el bautismo en las playas del mar Mediterráneo. Esa fue una experiencia tan hermosa que grabé todo y tengo fotos y videos de ese evento tan hermoso. Nunca había participado de un bautismo en las costas del mar y del mar Mediterráneo, mucho menos. Eso fue algo grandioso. Un tiempo después de llegar a la ciudad de Alicante, empezaron a requerir a toda gente que debía vacunarse, sobre todo a los mayores de 60 años, así que ellos tenían en el sistema a todas las personas y requerían se vacunaran. Por ese entonces estaba con un problema en mi laringe y me había hecho ver por médico, me dijeron que tenía laringitis crónica y que tenía que hacer un buen tratamiento. Ya saben que yo siempre he vivido por fe y no tenía ninguna posibilidad de hacerme un tratamiento. Así que seguí orando al Señor, confiando que Él me sanaría de toda enfermedad. Pero fui a un médico antes de vacunarme a preguntar si en este caso era bueno que me pusiera esa vacuna, ya que presentaba un problema de laringitis. Y quiero decirte aquí, para la gloria de mi Cristo, que yo no tenía ninguna laringitis crónica, porque me diagnosticaron los médicos, como me habían diagnosticado los médicos. Lo que sí tenía era mi garganta muy gastada de tanto predicar y orar por las personas que se conectaban conmigo por todos los medios para que orara y les diera palabra de consuelo. Fue tan intenso mi trabajo de orar y predicar durante el tiempo de cuarentena que la laringe se resintió mucho y no podía mejorar, porque no dejaba de predicar y orar por todas las necesidades a mi alrededor, a larga y a corta distancia, prácticamente a todo el mundo. De donde sea que me llamaban o requerían una palabra de consuelo, estaba lista para asistir a todo tipo de personas. En abril del 2023 pedí al Señor una laringe nueva, así como lo oyes, una laringe nueva, porque había gastado mucho la que tenía y Dios me respondió sobrenaturalmente, dándome lo que le pedí. Pero quiero seguir relatando acerca de la famosa vacuna contra el COVID-19 que era requerida para todos aquellos mayores de 60 años para que pudieran viajar. Y yo viajo mucho. Entonces le pregunté al Señor si debía ponerme esa vacuna, porque muchos decían que no era segura, que era solo un experimento y que podía producir cosas malas y un sinfín de cosas que se escuchaban por todas partes. Yo fui a Dios y le pregunté qué debía hacer y el Señor me contestó a través de un versículo bíblico para que tuviera la seguridad de hacer lo que tenía que hacer si quería seguir viajando. El versículo está escrito en Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Con ese versículo bíblico Dios me dio la seguridad que nada me haría daño. Así fue lo que sucedió. Nada me hizo daño. Cuando consulté con un doctor sobre el tema de mi laringe, que según los médicos era una laringitis crónica y necesitaba tratamiento, el doctor me dijo, eso no tiene nada que ver con el COVID-19. No hay ningún problema que se vacune, aunque es notorio que a usted nunca la contagiaron con el COVID-19, pero igual le aconsejo se vacune para prevención,
por la edad que tiene. Está bien, le dije, y me puso en el sistema. Me pusieron las 3 dosis y nada me ocurrió. Dios me guardó de todo, pero las palabras que resonaron en mi corazón fueron las que me dijo ese doctor. A usted nunca la contagiaron con el COVID-19. Cuánta gratitud tengo hacia Dios hasta hoy por cómo me guardó por tanto tiempo, viajando de un lugar a otro en plena pandemia, cambiando de casa porque no tenía mi propio hogar, no tenía familia en ninguna parte. Habité con gente que estaba enferma con el COVID-19. Habité con todo tipo de personas como no te imaginas, pero nadie me contagió. En la iglesia de Salamanca, donde trabajé por más de 7 meses durante el tiempo de cuarentena, en toda la iglesia la única que nunca fue contagiada, ni tuvo que hacer 14 días de cuarentena encerrada, fui yo. Todos estaban realmente maravillados de verme tan saludable cuando casi todos los hermanos de la iglesia habían sido contagiados del COVID-19. Yo nada. Dios es un Dios poderoso y cuando Él te envía a hacer su obra, te va a cuidar. Por eso lo adoro y alabo con toda mi alma hasta el día de hoy, por todas las maravillas que hizo conmigo en un tiempo tan trascendental como fue ese. Y hasta hoy Él me sigue guardando y cuidando. Como te conté, me habían diagnosticado con laringitis crónica y me dijeron que tenía que hacer un buen tratamiento médico. Pero yo me dediqué a orar para que Dios pusiera una laringe nueva. Para los últimos meses en España, mi familia decidió ayudarme a pagar un seguro médico para que me hiciera ver de otro problema que tuve en ese tiempo. Y como tenía ese seguro médico, me dije, aprovecharé para hacerme ese tratamiento de mi laringe como me decían los médicos siempre. Y fui a todos los especialistas para que me dijeran qué podía hacer y si tenía una laringitis crónica. La respuesta de los especialistas me dejó aún más maravillada del poder de Dios. El otorrinolaringólogo dijo, usted no tiene nada en su laringe está en perfecto estado. ¡Dios mío! ¡Qué maravilloso eres! Al regresar a Sudamérica a principios de este año 2024, grabé una de mis canciones que nunca había podido grabar y tuve toda la voz que necesité para hacer la grabación, porque Dios me dio una laringe nueva. ¡Aleluya! Esas playas del Mediterráneo fueron los lugares más bellos que pude conocer y aunque fue una época de muchas calamidades, Dios caminó conmigo y me permitió conocer lugares inolvidables, disponiendo de buena salud y me protegió de malas personas. Y lo último que me acuerdo que le pedí era que me quería pasar un verano con piscina, porque los veranos allí son muy calientes y aún las aguas del mar Mediterráneo son bien calientes. Y Dios me concedió pasar el último verano en un hermoso complejo con una gran piscina donde pude hacer ejercicio de natación durante todo el verano. Allí conocí la preciosa iglesia de Maranata que llevo en mi corazón, porque conocí unos pastores argentinos tan preciosos que me dieron una calurosa bienvenida y donde pasé un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Antes de regresar a Sudamérica, prácticamente durante toda esa época tan catastrófica para todo el mundo, yo pude ver el amor del Señor en mi vida, porque me proveyó de todo lo que necesitaba, me cuidó y me dejó disfrutar de un paisaje y tiempos de compañerismo junto a preciosos hermanos, siervos del Señor, que me recibieron con mucho amor. Es algo tremendo, pero cuando le servimos a este Dios maravilloso, en medio de la calamidad nos hace caminar con seguridad y bendición. Ese es mi gran testimonio que quiero expresar a través de estas páginas. Como les conté anteriormente, mientras caminaba por esos campos durante la cuarentena, donde la gente tenía que estar encerrada en sus hogares, yo tenía toda la libertad para caminar en un precioso pueblo lleno de flor y hermosa vegetación, y mientras caminaba oraba intensamente al Señor. Por ese entonces solo tenía un pequeño celular que compré usado y una vieja computadora que ya casi tenía 10 años de uso. Pero mientras caminaba por esos campos tan hermosos, oraba al Señor, por favor, dame un celular y una computadora nuevo. No quiero usados porque se acaban pronto y los necesito para el ministerio. ¿Y sabes qué?
Dios escuchó mis oraciones y me proveyó de ese celular y una computadora nueva que mi hijo me regaló para mi cumpleaños en abril del 2021. Dios me mostró su amor y su respuesta en todas las cosas que le pedí y aún lo sigue haciendo hoy. Hoy en día tengo un nuevo iPhone, algo que yo no podría comprar jamás, pero Dios me lo regaló a través de mi hijo David, a quien amo con todo mi corazón. Nunca pensé que podría tener un teléfono así y Dios me lo dio. ¿No es hermoso servir a un Dios tan grande, poderoso, que se deleita en bendecir a aquellos que siempre estamos dispuestos a servirle? Aquellos que estamos dispuestos a salir del campamento, aún llevando su vituperio, como lo dice la palabra de Dios en Hebreos 13:13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Quiero decirte que no ha sido fácil estar tan lejos de mi familia, de mis 3 preciosos hijos que Dios me dio y no poder ver el nacimiento de mis nietos como me hubiera gustado. Y tampoco pude estar en la boda de mi querida hija Jane en Texas. Pero una cosa aprendí sirviendo a este Dios maravilloso, que todo lo que Él me pida, se lo daré. Dios probó a Abraham, nuestro padre de la fe, cuando le pidió que le entregara a Isaac, el único hijo verdadero por quien esperó tantos años. Tenía que ponerlo en el altar como ofrenda a Dios. De ese testimonio todos aprendemos que a Dios le tenemos que dar todo. Aún lo que más queremos en la vida, tenemos que ponerlo sobre el altar. Y ahora te contaré un testimonio más. Estando en la ciudad de Santa Pola, un lugar muy bello y tranquilo, con playas preciosas, me llegó la noticia que mi esposo estaba en terapia intensiva. Salí para caminar por la playa mientras clamaba a Dios por mi esposo y tan solo podía decirle: ¿qué pasó, Señor, con todos mis ayunos y clamores por la vida de mi esposo? ¿Dónde quedaron todas mis oraciones? En ese mismo instante Dios me respondió usando su palabra que estaba escrita en el libro de Lucas 1:45. Dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ese versículo bíblico quedó pegado en mi corazón y luego de ver a mi esposo casi a la muerte, empecé a verlo cada vez más recuperado y Dios lo levantó. Él es un testimonio vivo del poder de Dios y del poder de nuestras oraciones. Hoy está predicando y evangelizando en su ciudad natal, en Argentina, y Dios está con él, fortaleciéndolo cada día. Y lo más maravilloso que quiero compartir en este libro es que en estos días, hablando con él, como lo hacemos siempre, me dijo que está esperando en el poder de Dios, que hará el milagro que necesita. Eso me llenó de un gozo inefable. Quizás no puedas entenderme totalmente porque no conoces su historia y en este libro no la voy a escribir. Pero Él es un milagro vivo del amor y del poder de este Dios maravilloso al cual servimos hasta el fin de nuestros días. Los días de prueba quizás pasaron y puede ser que en el futuro tengamos más tiempos difíciles, pero yo nunca olvidaré lo que Dios hizo conmigo durante este tiempo tan trascendental en todo el mundo. No olvidaré su cuidado por mí, su amor demostrado en cada paso que daba en un camino cuesta arriba, como en aquel sueño, pero impulsada por la mano poderosa de mi Cristo, a quien quiero darle toda la honra, la gloria, la alabanza, porque sin Él hubiera sido imposible pasar por tantas cosas como las que pasé con su gracia inmerecida. Dios te bendiga con estas palabras y pueda ser de inspiración para que tu fe sea activada y puedas creer en este Dios de lo imposible, que puede hacer también grandes cosas en tu vida. Con amor sincero, Diana Santillán. Dios te bendiga.